Hola chicos, saludos. Hoy vamos a tratar lo que son los cocos y cocobacilos anaeróbicos, tanto los gram positivos como los gram negativos. En cuanto a la clasificación taxonómica de estos microorganismos, ellos forman parte del filum Bacillota, lo que anteriormente se conocía como el filum Firmicutes. Pertenecen a la clase Clostridia y acá tenemos dos órdenes importantes, que es el orden Eubacterales y el orden Pectoniphilus. Dentro del orden Eubacterales tenemos dos familias, como son Pectostreptococcacea y Lamnopiraceae. Dentro de la Pectostreptococcacea tenemos los dos géneros importantes como son Pectostreptococcus y el género Blautia dentro de la otra familia. Por otra parte, tenemos cinco familias dentro del orden Pectonifilaceae, como son Finegoldia, Parvimona, Anaerococcus, Pectoniphilus y Gallicoccus. Tenemos también adicionalmente dentro de otro filum como es Actinomycetota, lo que anteriormente era el filum Actinobacteria, dentro de la clase Coriobacteria y el orden Coriobacteriales tenemos a la familia Atopobiaceae, donde tenemos el género Atopobium. Tenemos también dentro de la clase Bacillota, que antes era Firmicutes, otra clase, además de las dos anteriores que ya vimos, como son la clase Bacilli, el orden Cariofanales, tenemos la familia Staphylococcacea y tenemos el género Staphylococcus. Están agrupados acá los estafilococos que ya vimos anteriormente como coco gram positivo, racimos tetradaosarcinas anaeróbicos facultativos, porque hay ciertas especies de ese género estafilococo que son anaeróbicas estrictas y que vamos a decir las podemos encontrar dentro de este grupo de microorganismos anaeróbicos. Tenemos también acá dentro del mismo filum Bacillota la clase Negativicutes, donde tenemos dos órdenes. El orden Acidaminococales, con la familia Acidaminococcaceae, y el género Acidaminococcus. Y tenemos también el orden Beyonellales, donde tenemos la familia Beyonellacea, y allí vamos a encontrar cuatro géneros diferentes como son Beyonella, Megasfera, Aneroglobus y Negativicoccus. En cuanto a las diferentes familias, los géneros, vamos a decir, más importantes dentro de este grupo de microorganismos, tenemos dentro de los cocos gram positivos lo que son los Pectostreptococcus con sus dos especies, Anaerobios y Stomatis. Tenemos el género Finegoldia con su especie que es Finegoldia magna. Anteriormente se conocía, antes de la reclasificación, se conocía como el Pectostreptococcus magnus. Actualmente ese Pectostreptococcus es una especie de Finegoldia y se conoce como Finegoldia magna. Tenemos el género Parvimona, donde tenemos la especie más importante Parvimona micra, conocida anteriormente como Parvimona micros. Y dentro del género Anaerococcus tenemos todas estas especies que están acá, que son las más importantes. Una de ellas, por ejemplo, Anaerococcus vaginalis, que puede llegar a producir infecciones a nivel de tracto genital. Tenemos también el género Pectoniphilus, con todas estas especies que están acá. Una de las más importantes es el Pectinophilus saccharolithicus. Tenemos el género Galícola, el género Atopobium, el género Blautia y el género Staphylococcus con las especies que les mencioné que se consideraban anaeróbicos. Por ejemplo, el Staphylococcus saccharolithicus anteriormente se conocía como Streptococcus saccharolithicus. Cuando se hace la reclasificación se dan cuenta que es una especie de Staphylococcus y forma parte del género. Y tenemos también el Staphylococcus subespecie anaeróbico, que es un Staphylococcus aureus que necesita condiciones anaeróbicas para crecer. Como les mencioné, actualmente se realizan estudios filogenéticos para lo que es la reclasificación de los microorganismos en los diferentes, vamos a decir, clados taxonómicos y se realiza principalmente en base a secuenciación de las secuencias del RNA ribosomal 16S. Estos son algunos cambios que han ocurrido actualmente. Por ejemplo, el Pectococcus niger
actualmente era un pectococo, sigue siendo un pectococo. Tenemos el Pectostreptococcus stomatis, era lo que anteriormente era un Pectostreptococcus anaerobius. Tenemos Parvimona micra, antes era Pectostreptococcus micro o Micromonas micro, se consiguió anteriormente. Y así pueden ver entonces como tenemos especies nuevas como el Pectonifilus cocci, y estas tres especies de Pectonifilus son nuevas, y tenemos algunas especies que anteriormente tenían un nombre, pero que actualmente fueron reclasificadas dentro de otro grupo, y hubo variación en el nombre. En cuanto a la generalidad de estos cocos gram positivos anaeróbicos, ellos son cocos y cocobacilos gram positivos no formadores de esporas. O sea, estos microorganismos no tienen la capacidad de formar esporas, a diferencia de otros que vamos a ver más adelante que sí tienen esa capacidad. En cuanto a su tamaño, ellos miden de 0,3 a 2 micrómetros y pueden agruparse en pares, cadenas cortas, tetradas, grupos pequeños y formas irregulares. O sea, como pueden ver, la morfología es muy similar a la de los otros cocos gram positivos que ya vimos, que son los estreptococos y estafilococos, que son los más importantes y los más aislados en el laboratorio clínico. Básicamente la diferenciación se va a hacer en base a la patología que producen y a la necesidad de condiciones anaeróbicas estrictas para su desarrollo. La capacidad de utilizar los carbohidratos, los azúcares, por vía fermentativa, recordemos que son microorganismos anaeróbicos, ellos no tienen la capacidad de oxidar carbohidratos, sino de fermentarlos. Entonces, esa capacidad de utilizar esos carbohidratos va a variar ampliamente dependiendo del género y de la especie. Algunos son asacarolíticos, o sea, no son capaces de utilizar ningún carbohidrato como fuente de energía o fuente de carbono, mientras que unos muy pocos microorganismos son sacarolíticos y pueden utilizar algunos azúcares. La mayoría de las especies, como principal fuente de energía, utilizan en la digestión de proteínas, o sea que son microorganismos proteolíticos, o sea que para obtener energía degradan proteínas. Por otra parte, en el caso de los cocos gram negativos anaeróbicos, ellos tienen el mismo tamaño aproximadamente de los que vimos anteriormente, los gram positivos, miden de 0,3 a 2,5, son un poquito más grandes, y al igual que los gram positivos pueden agruparse en pares, de manera aislada, en grupos o en cadenas. Los carbohidratos no son fermentados o son débilmente fermentados y tienen una capacidad que los diferencia de los gram positivos, y es que ellos pueden producir gas debido a la fermentación de esos carbohidratos. En cuanto a la epidemiología y transmisión de las enfermedades producidas por los cocos gram positivos anaeróbicos, debemos saber que ellos forman parte de la microbiota normal de las mucosas, por ejemplo, de lo que es boca, todo el tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal, piel y tracto urogenital femenino. O sea que esos microorganismos, esos cocos gram positivos anaeróbicos, forman parte de la microbiota normal de todos estos sitios anatómicos. Acá tenemos Parvimona micra, se considera la especie predominante en microbiota oral, o sea que de todos los componentes o los microorganismos que forman parte de la microbiota oral, este es el principal o el que constituye el mayor porcentaje de microorganismos presentes allí. Por otra parte, Pheneroboldia magna constituye el microorganismo predominante de la microbiota de la piel, seguido de Pectostreptococcus asaccharomyces. O sea que a nivel de piel, el principal microorganismo o el mayor porcentaje de la composición de la microbiota normal lo comprende Pheneroboldia magna, seguido de otra especie anaeróbica como es el Pectostreptococcus asaccharomyces, ambos cocos gram positivos anaeróbicos. Los cocos gram positivos anaeróbicos se consideran patógenos oportunistas. Esto quiere decir que ellos no tienen toda una batería de mecanismos de patogenicidad para producir una infección en el hospedador donde colonizan, sino que, por el contrario, cuando el hospedador o el paciente tiene una disminución de sus líneas de defensa natural, ya sea por cualquier factor, es que él, vamos a decir, tiene la oportunidad de producir infecciones. Los patógenos oportunistas generalmente producen infecciones en personas o pacientes inmunocomprometidos o con algún problema del sistema inmune. Y estos microorganismos entonces constituyen aproximadamente un tercio de las bacterias anaeróbicas aisladas a partir de muestras clínicas. O sea que de todos los anaeróbicos que se aíslan a partir de muestras clínicas, que el número no es muy alto, vamos a discutirlo posteriormente, la tercera parte está constituida por cocos gram positivos anaeróbicos. Estos microorganismos se pueden aislar de una amplia variedad de infecciones, se pueden aislar a partir de accesos, infecciones de todo lo que son piel y tejidos blandos,
infecciones a nivel de la boca, del hueso, articulaciones, tracto respiratorio superior y tracto genital femenino. Fíjense que ellos producen infecciones básicamente en todos los tractos donde a su vez son microbiota normal. Eso es lo que hace un poquito difícil, vamos a ver más adelante, para estos microorganismos determinar cuando se aísla de estos sitios si de verdad forma parte de la microbiota normal o de verdad está produciendo una infección. En el caso de los cocos gram negativos, en cuanto a su epidemiología y transmisión, son microbiota normal de la boca, tracto genitourinario, tracto respiratorio y tracto intestinal. Veillonella forma parte de la microbiota de lo que es cavidad oral, tracto respiratorio superior, gastrointestinal y forma también parte de la flora normal vaginal. Estos géneros que están aquí, Acidaminococos y Megafera, forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal y Anaeroglobus geminatus forma parte de la flora normal de boca y tracto gastrointestinal. Entonces, como pueden ver, nuestra microbiota o flora normal está compuesta por aeróbicos, anaeróbicos facultativos y hay tractos o sitios donde el 80, el 90% de la microbiota normal está compuesta por bacterias anaeróbicas, como ocurre por ejemplo a nivel de boca y tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel de colon. El 80, el 90% de la microbiota normal está conformada por anaeróbicos. En cuanto a la importancia clínica de todos estos cocos gram positivos y negativos anaeróbicos, como les mencioné, lo primero es estimar la importancia clínica de esos cocos aislados a partir de muestras clínicas. Es algo complejo, es difícil como les mencioné, porque yo lo aíslo generalmente de los sitios donde forma parte de la flora normal. Por lo tanto, debo diferenciar bien si forma parte de la flora normal y simplemente es un contaminante de la muestra, o si de verdad es el responsable de producir un proceso infeccioso. Y esto, a pesar de que es difícil, es mucho más difícil cuando la muestra no se recolecta de una manera adecuada. Cuando, por ejemplo, las muestras de secreciones o muestras de piel y partes blandas vamos a decir, no se realiza una adecuada sexia antes de tomar la muestra. Recuerden que ese tipo de heridas está muy colonizado por microorganismos, ya que la herida y la secreción representan un medio de cultivo extraordinario para la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, hay que hacer una buena limpieza para eliminar todos esos microorganismos que están colonizando la herida y tomar la secreción que sale de esa herida, que es la que verdaderamente tiene a los microorganismos patógenos y no a los colonizantes. Como les mencioné, estos microorganismos son patógenos oportunistas, representan el 25 al 30% de las infecciones producidas por bacterias anaeróbicas. Se recuerden que el 33% más o menos de las infecciones son producidas por anaeróbicos y de ese 33% el 25% es producida por cocos anaeróbicos. Producen una gran variedad de infecciones, como pueden ver en todas las áreas del cuerpo. Generalmente se encuentran asociados a otros microorganismos anaeróbicos facultativos para producir una infección. Eso lo vamos a ver más adelante. Generalmente los anaeróbicos se asocian a un anaeróbico facultativo, ya que vamos a decir desarrollan una simbiosis o una relación de mutualismo. Los cocos gram negativos anaeróbicos producen un muy pequeño porcentaje de infecciones en el hombre. O sea, dentro de los cocos anaeróbicos, la mayor parte de las infecciones son producidas por cocos gram positivos y una parte muy pequeña por cocos gram negativos anaeróbicos. En cuanto a la importancia clínica, vamos a ir viendo los géneros más importantes dentro de lo que es las infecciones producidas en el hombre. Finegoldea magna es uno de los cocos gram positivos anaeróbicos más frecuentemente aislados en muestras clínicas. Se ha descrito produciendo todas estas infecciones que ven acá. Fíjense, abarca sistema nervioso central, tracto respiratorio, tracto genital, piel y partes blandas, líquidos estériles, etcétera. O sea que es un importante patógeno que se ha aislado produciendo todas estas infecciones que pueden ver acá. En el caso de Streptococcus anaerobius, se ha aislado produciendo accesos en cerebro, accesos en oído, en mandíbula, también produce cuadros de enfisema pleural, infecciones a nivel de pelvis, tracto urogenital, tracto genital, a nivel de genitales externos, puede producir amigdalitis, se ha aislado de las áreas peritocilares, infecciones abdominales, infecciones del septum anal, endocarditis, gingivitis, periodontitis, o sea, una gran cantidad de infecciones. En el caso de Parviponas micra, produce principalmente infecciones de nivel odontológico, a nivel dental, como infecciones endodónticas, además de producir también cuadros de otitis, accesos cerebrales, etc.
En el caso de Bellonella, nunca se ha aislado en cultivo puro, siempre se aísla asociada a otro microorganismo. O sea que es un microorganismo que necesita de otro anaeróbico facultativo generalmente para producir infección. Y se ha descrito a las especies de Bellonella produciendo cuadros de meningitis, osteomelitis, infección de prótesis articulares, infecciones pleuropulmonares, endocarditis y bacteriemia. En cuanto a los cocos gram positivos, perdón, a los cocos anaeróbicos en general, para su recolección, transporte y almacenamiento de muestras, una vez instalado el cuadro clínico, se debe tomar una muestra y transportar de manera adecuada hasta su momento de procesamiento en el laboratorio. Los cocos anaeróbicos tienen una ventaja, puede utilizar métodos estándares de cultivo, ya que ellos no son extremadamente susceptibles al oxígeno. Como vamos a ver más adelante, hay ciertos microorganismos que son muy sensibles al oxígeno y debe utilizar en lo que es la toma, transporte y almacenamiento de esa muestra metodologías especiales que me garanticen la viabilidad del microorganismo anaeróbico. Ellos tienen una ventaja, no son tan viables, pero cuando se sospecha de una infección por bacterias anaeróbicas, lo recomendable es utilizar la metodología para aislamiento de bacterias anaeróbicas con medios de transporte para anaeróbicos, etcétera. Entonces, en primer lugar tenemos, en el caso de la microscopía, tenemos el examen directo. Entonces, los cocos gram positivos anaeróbicos van a variar en forma y tamaño. Por ejemplo, Parvimona micra son células que miden menos de 0,6 micras en paquetes y cadenas cortas. De allí viene el nombre micra porque son muy pequeños. Mientras que Anaerococcus tetradio, Preboti y Finegoldia magna son células de más de 0,6 micras. Son células mucho más grandes que se disponen en pares y en grupos, se parecen mucho a la morfología típica de un estafilococo, o sea, cocos gram positivos agrupados en tetrada, sarcina o racina. Además de la microscopía, que es lo que se hace en el examen directo, recuerden que un examen directo es todo lo que se hace directo de la muestra, no involucra solamente la observación microscópica de láminas coloreadas o algún componente, sino que involucra también lo que es la detección de antígenos. Yo puedo hacer detección de antígenos directo de una muestra, o sea, colocar la muestra, hacer una prueba de detección de antígenos y eso es un examen directo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo directo de la muestra. Entonces, dentro del examen directo para detección de antígenos tenemos inmunofluorescencia indirecta para, por ejemplo, esta especie que está acá, Streptococcus anaerobio, para Parvimona micra y para Blautia producta. En cuanto al aislamiento, que ya es el cultivo como debe ser, los medios de cultivo que se utilizan de rutina, sobre todo como base para el crecimiento de bacterias anaeróbicas, son el agar Brucella, el agar Columbia, el agar Shadler, y todos estos medios, esas bases, deben estar suplementadas con 5% de sangre de carnero, con vitamina K y con hemina. Vamos a decir, son nutrientes que necesitan las bacterias anaeróbicas para poder desarrollarse en los medios de cultivo. Las bacterias anaeróbicas, a pesar de ser gram positivos y gram negativos, los gram negativos, a diferencia de los anaeróbicos facultativos, ellos crecían en McConkie. En este caso, los gram negativos anaeróbicos no crecen en el medio de McConkie, sino que crecen en el medio de agar sangre anaerobiosis, que puede tener cualquiera de estas bases con estos suplementos que están acá presentes. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sangre para crecer, necesitan vitamina K o menadiones para crecer y necesitan hemina también como uno de sus componentes o nutrientes para poder crecer. En cuanto a los medios comerciales, están los medios PRAS, que son medios anaeróbicos pre-reducidos comerciales que venden ya para poder hacer aislamiento de estos microorganismos. Otros medios de cultivo que podemos utilizar es esto que está aquí, es un medio selectivo, agar sangre ácido anhidríxico Twin 80. Es decir, estos medios favorecen la inhibición de los anaeróbicos facultativos y incrementan el desarrollo de las bacterias anaeróbicas. Otro que podemos utilizar es agar sangre neomicina, agar sangre ácido oxolínico con Twin 80, agar sangre con colimicina, ácido anhidríxico, glutatión, acetato de plomo, y es un medio que es selectivo y diferencial para Parvimonas micra. Y tenemos también el medio selectivo para Bellonella con sangre lacada. Entonces son medios específicos para bacterias anaeróbicas, inclusive para ciertos microorganismos. En cuanto a la identificación, o sea,
Una vez que ya lo aíslo en el laboratorio y observo las colonias, compruebo que es una bacteria anaeróbica, debo hacer identificación. Algunos cocos gram positivos anaeróbicos como Pectostreptococcus asacarolítico pierde la capacidad de ser gram positivo y se observa como gram negativo, confundiéndose entonces con las especies de Bellonella, que es un coco gram negativo anaeróbico, y los dos tienen más o menos la misma morfología. Entonces, es importante saber que las bacterias anaeróbicas generalmente pierden la capacidad de retener el colorante primario de Gram, como lo es el cristal violeta, y se colorean de Gram negativo, todos los anaeróbicos en general. Esto sucede porque en presencia de oxígeno hay un daño oxidativo que es capaz de dañar o romper la pared celular, y recuerden que la coloración de Gram se basa en la estructura de la pared celular. Por lo tanto, al romper la pared celular, el colorante primario puede salir durante la decoloración y contracolorearse con el colorante secundario, que es la safranina, y siendo Gram positivo se puede ver como un Gram negativo. Eso pasa con todas las bacterias anaeróbicas, tanto coco como bacilo, sobre todo los Gram positivos que pierden el colorante primario. Entonces, es importante para distinguir cocos Gram positivos y Gram negativos anaeróbicos. Se utilizan en el laboratorio estos tres discos que están acá: un disco de vancomicina de 5 microgramos, un disco de canamicina de 1000 microgramos y un disco de colimicina de 10 microgramos. Generalmente los cocos gram positivos anaeróbicos son sensibles a vancomicina y resistentes a colimicina, mientras que los cocos gram negativos anaeróbicos son resistentes a vancomicina y sensibles a colimicina. O sea que es una manera más confiable de diferenciarlos a nivel de laboratorio y no basándonos únicamente en la coloración de Gram, ya que, como les dije, ellos tienen el problema de que la pared celular se deteriora y pierden entonces la capacidad de colorearse con Gram. Para distinguir cocos Gram positivos anaeróbicos de microorganismos anaeróbicos microrofílicos, como por ejemplo Streptococcus. ¿Por qué? Pues yo tengo un Streptococcus donde voy a ver un coco Gram positivo en cadena. Es exactamente la misma morfología de un Streptococcus. ¿Cuál es la diferencia? Que el Streptococcus es microorofílico, mientras que el Streptococcus es anaeróbico estricto. Para eso utilizamos un disco de metronidazol de 5 microgramos y lo colocamos en el borde del inóculo que se realizó en la placa. Los cocos gram positivos anaeróbicos muestran una zona de inhibición superior a 15 milímetros alrededor de ese disco de metronidazol, mientras que los cocos gram positivos microorofílicos no muestran zonas de inhibición después de 48 horas. O sea que yo tengo un coco gram positivo en cadena. Debo diferenciar entre un estreptococo y un pectoestreptococo. Utilice un disco de metronidazol. El pectoestreptococo me va a dar un halo de inhibición mayor o igual a 15 alrededor del disco de metronidazol, mientras que el estreptococo no lo va a hacer. O sea, es una prueba que me permite diferenciarlos a ellos dos. Acá tenemos las pruebas que se pueden utilizar para identificación. Más adelante tienen una clase de diagnóstico de laboratorio donde se explica esto en detalle. Acá, por lo tanto, les voy a mencionar solamente cuáles son las pruebas. Por ejemplo, disco de SPS, prolina A, beta-glucuronidasa, PIR, arginina, fermentación de la glucosa, arginina. Y todas estas pruebas, entonces, esta es la, vamos a decir, la clave de identificación cuando uno monta la batería bioquímica para poder identificar a cada una de las especies. Acá están las características diferenciales, fíjense, en base a la identificación. Fíjense, aquí tenemos la cromatografía gas líquido, que es importante. Se utiliza mucho en bacterias anaeróbicas para ver ácidos grasos volátiles y no volátiles producto del metabolismo de la glucosa. Se coloca la bacteria a crecer en un medio que contiene glucosa, el metabolismo va a producir ácidos volátiles y no volátiles, y en base al perfil cromatográfico, cuando se hace una cromatografía gas líquido, podemos saber entonces qué ácido produjo y en qué cantidad y qué ácido produjo en mayor cantidad que en otro. Y en base a eso nosotros podemos tener una identificación. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, para Pectostreptococcus asacarolíticos, el A y el B. En este caso, el A, déjenme buscarlo acá, eso debe ser ácido acético. Ajá. A es acetato, ácido acético. Si está en mayúscula, lo produce en grandes cantidades el producto primario. Si está en minúscula, como en este caso, lo produce en menor cantidad un producto secundario.
y el otro que produce es el ácido B, que debe ser el ácido butírico, el butirato. Entonces, Streptococcus asacarolíticos produce en mayor cantidad acetato que butirato. Por el contrario, tenemos aquí Anaerococcus preboti produce en mayor cantidad butirato que acetato. Y este perfil cromatográfico es lo que nos permite a nosotros entonces identificar o nos ayuda a identificar la especie de coco gram positivo. Tenemos también inhibición por SPS. Fíjense que los únicos inhibidos son Streptococcus anaerobios y Stomati, son los que dan la prueba positiva, el resto da la prueba negativa. Aquí tenemos las otras pruebas: producción de indol, ureasa, fosfatasa alcalina, arginina de hidrogenasa, fermentación de la glucosa, y aquí tenemos otros productos enzimáticos que nos van a permitir entonces identificar las diferentes especies, nos van a ayudar. Esto es una identificación bastante compleja. Fíjense que la mayoría de las pruebas son negativas para la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque son microorganismos muy inactivos desde el punto de vista metabólico, no utilizan muchos sustratos. Acá tenemos también características generales de los cocos gram negativos. La que vimos anteriormente era de coco gram positivo. Este para coco gram negativo, donde tenemos negativicoccus, megaesfera, bellonella, cirminococcus y aneroglobo. Fíjense que el tamaño de la célula es muy importante. Tenemos negativicoccus, que son células muy pequeñas, igual que bellonella. Sidaminococcus y aneroglobo son un poquito más grandes, y las células mucho más grandes son las células de megaesfera, o sea, unos cocos gram negativos bastante grandes. Crecimiento en condiciones microorofílicas, el único que da la prueba positiva es negativicoccus, y acá tenemos otra gran cantidad de pruebas como reducción de los nitratos, fermentación de carbohidratos, fermentación del lactato, decarboxilación del succinato, aminoácidos como fuente principal de energía, producción de gas o productos metabólicos finales. Entonces, en base a esto, estos productos metabólicos finales no son más que la cromatografía, los ácidos grasos volátiles y no volátiles. Por ejemplo, aquí está acético, propiónico, butírico, valérico, capreico. Entonces, dependiendo del ácido graso, abajo tiene la leyenda. El perfil de ácidos grasos uno puede ayudarse, perdón, el perfil de ácidos volátiles y no volátiles uno puede ayudarse en lo que es la identificación. Además de esa identificación tradicional, hay sistemas comerciales como el sistema Rapid ID 32A o el Rapid ID ANA2, donde acá los tenemos ambas, son galerías comerciales donde se prepara el inóculo con el microorganismo aislado a partir de un cultivo puro, se llenan las cápsulas con un volumen determinado de una suspensión que se hace de las bacterias y se incuba, en este caso, 24-48 horas en anaerobiosis, y yo simplemente observo los cambios de color en cada una de las pruebas y me da el perfil. Lo mismo sucede con este sistema que está acá, que es el Rapid ID ANA. Estos sistemas son buenos solamente para cocos gram positivos como Streptococcus anaerobio, Finegoldia magna y Streptococcus asacarolítico. No funcionan muy bien con el resto de los cocos gram positivos ni gram negativos. Tenemos también los sistemas automatizados, como son el sistema Bytest 2, que es este que está acá, que utiliza un perfil de pruebas bioquímicas y sustratos fluorogénicos para hacer la determinación, generalmente de un día para otro, lo hace muy rápidamente. Y tenemos también los sistemas basados en espectrometría de masa, como son el sistema Bytest MS o como pudiera ser el sistema Bruker también. Anteriormente ya hemos visto en qué se basa este sistema. Simplemente es en colocar en un soporte de metal, en el aislado, una colonia de microorganismos, cierta cantidad de células, se hace un tratamiento para destruir, vamos a decir, el microorganismo y liberar allí todo lo que son los componentes de la célula, y posteriormente se bombardea con un rayo láser para ionizar todas esas partículas y me da un gráfico que me permite hacer identificación dependiendo de los componentes presentes en esa bacteria. Como les mencioné, la cromatografía gas líquido se basa en la identificación de los ácidos grasos finales del producto del metabolismo. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo del acetato, que producen únicamente ácido acético. Entonces las bacterias del grupo acetato son las que solo producen como producto final ácido acético, entre las que tenemos Finegoldia magna y Parvigonas micra. El grupo butirato acetato son las que producen ácido butírico principalmente y ácido acético en segundo lugar. Tenemos el grupo acetato butirato, que al contrario del anterior producen principalmente ácido acético y butírico en segundo lugar. Son las especies de pectinófilos.
son las que básicamente pertenecen a este grupo. Tenemos el grupo capriato, que producen ácido caproico, isocaproico o N-caproico. Principalmente los que pertenecen a este grupo son Streptococcus anaerobios, con excepción de Streptococcus ivory, que no los produce. Tenemos el grupo isovalerato, que producen ácido isovalérico, donde tenemos Pectonífilos ivory, es el único que produce este ácido isovalérico. Y tenemos también métodos moleculares basados en la secuenciación de ARN ribosomal 16S. Es el método más moderno para identificación y es en lo que se basa la clasificación taxonómica de los microorganismos, ya que el ARN ribosomal 16S son secuencias genéticas altamente conservadas a lo largo del tiempo, o sea, no sufren modificaciones con la evolución, a diferencia del resto de los genes. Estos genes son muy conservados y es lo que permite entonces, en base a su composición, clasificar a los microorganismos en los diferentes clados o grupos taxonómicos. Y tenemos también PCR múltiple, que permite identificar ciertos componentes o elementos clave presentes únicamente en una especie, y al dar la prueba positiva podemos determinar a qué grupo pertenece o a qué especie pertenece. En cuanto a la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos, en el caso de los cocos los cocos anaeróbicos, perdón, la penicilina es la droga de primera línea para el tratamiento. Para todos estos microorganismos anaeróbicos, todos estos cocos, el principal antibiótico que se utiliza es la penicilina. Las cefaloporinas son generalmente eficaces, excepto en casos donde se presente resistencia. Hay ciertos cocos que han desarrollado resistencia a las cefaloporinas, por lo tanto no se recomiendan en esos casos. Los carbapenemas son muy activos, todo lo que es imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem, etc. Son bastante activos contra las bacterias anaeróbicas y todos ellos generalmente son susceptibles a metronidazol. Sin embargo, se ha reportado resistencia. Metronidazol es una droga antiparasitaria, es un compuesto que se utiliza para tratar, por ejemplo, cuadros de amibiasis, cuadros de protozoarios, pero también es útil contra bacterias anaeróbicas y se utiliza mucho también en el tratamiento, sobre todo en el caso de las vaginosis producidas por bacterias anaeróbicas, se utiliza mucho metronidazol para el tratamiento. Entonces, generalmente las bacterias anaeróbicas son susceptibles a metronidazol, la gran mayoría, pero se han reportado ciertos casos de bacterias anaeróbicas resistentes a metronidazol. La susceptibilidad a clindamicina varía mucho según la región geográfica. En nuestro caso tenemos una resistencia moderada a clindamicina, ya que la clindamicina se utiliza mucho en el tratamiento de afecciones respiratorias, sobre todo en pediatría, lo que ha hecho que los microorganismos que conforman parte de la microbiota normal de nuestro cuerpo, que está constituida, como les mencioné, en gran parte por bacterias anaeróbicas, estén recibiendo constantemente dosis subóptimas de clindamicina, y ha hecho que se desarrollen niveles de resistencia a clindamicina, por lo menos acá en nuestra región, en nuestro país. Eritromicina, claritromicina y eritromicina no son muy activas para tratar bacterias anaeróbicas, por lo tanto no se recomiendan para el tratamiento. Y las primeras quinolonas, como por ejemplo la ciprofloxacina, tienen actividad moderada, mientras que las nuevas, como levofloxacina, son muy activas. Esto se debe también a la sobreutilización de quinolonas para el tratamiento de infecciones, especialmente infecciones urinarias, donde se utiliza muchísimo la ciprofloxacina. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver las diferentes especies y cómo está más o menos la concentración inhibitoria mínima a los diferentes antibióticos. Podemos ver que, por ejemplo, Finegol de Magna, la concentración inhibitoria mínima a penicilina va de 0,12 a 1, mientras que ampicilina surfactant es de 0,25 a 0,5, o sea, son concentraciones muy bajas. Por lo tanto, las bacterias anaeróbicas, los cocos anaeróbicos, generalmente no son resistentes o no generan resistencia a los antibióticos, salvo contadas excepciones que les mencioné anteriormente. Por lo tanto, las terapias empíricas con ellos funcionan la mayoría de las veces. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, o sea, el antibiograma de los cocos anaeróbicos, de rutina no es necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque se sabe a que son sensibles, ellos son muy sensibles a la mayoría de los antibióticos, por lo tanto, simplemente
se hace la identificación, más que sea a nivel presuntivo, y se aplica terapia y el paciente responde. Si el paciente no responde al antibiótico, o en el caso de que se está haciendo una investigación de resistencia, es cuando entonces se deben realizar pruebas de susceptibilidad. En el caso de los pocos gram positivos anaeróbicos, el documento M100 del CLSI indica, esta es la edición año 2023, indica que los antibióticos que se deben probar de rutina son estos que están acá: ampicilina, penicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam, piperacilina, tazobactam, clindamicina, ertapenem, imipenem, meropenem y metronidazol. Son los que se deben probar de primera línea. En el caso que se requieran agentes especiales, porque estos tratamientos no son óptimos para el paciente, por alguna condición o porque se encuentre resistencia, se deberían probar estos agentes que están acá, como el imipenem relabactam, cefotetam, cefoxitina, ceftriaxona, moxifloxacina y tetraciclina. Entonces tenemos los agentes de rutina y los agentes especiales para cuando se sospeche de resistencia o no se pueden utilizar los agentes primarios para el tratamiento. En el caso del antibiograma para anaeróbicos, el método que se va a utilizar puede ser dilución en agar o dilución en caldo. Entonces, para estos microorganismos no se utiliza el método del disco que hemos utilizado hasta ahora para la mayoría de los microorganismos, ya que ese método es para microorganismos de crecimiento rápido, no exigente. Los anaeróbicos son microorganismos de crecimiento un poco más lento y generalmente son muy exigentes y requieren muchas condiciones especiales para desarrollarse. Entonces, el método de dilución en agar, como recuerdan de bacteriología general, es el que se hace diferentes placas con diferentes concentraciones de microorganismos. Se puede utilizar para todos los anaeróbicos. Generalmente se utiliza agar Bruselas suplementado con emina, 5 microgramos por ml, con vitamina K1 o menadiones, 1 microgramo por ml, y sangre lacada de carnero, 5%. Por otra parte, tenemos el otro método que es microdilución en caldo, que se utiliza solamente para especies de bacteroides y parabacteroides. Se utiliza exactamente el mismo medio de cultivo que se utiliza, los mismos suplementos, perdón, que se utilizaron para la dilución en agar. Entonces, para todos los anaeróbicos, yo voy a utilizar el método de dilución en agar, incluyendo a bacteroides y parabacteroides. Tengo la alternativa que en el caso de que yo aísle un bacteroide o un parabacteroide, en lugar de utilizar dilución en agar, puedo utilizar microdilución en caldo. Esos son los únicos dos métodos que se pueden utilizar. El inóculo se prepara mediante suspensión directa de colonias, o sea, tengo que tomar una colonia de una placa de anaerobiosis directamente y preparar un 0,5 McFarland. Y a partir de allí voy a hacer el inóculo para el método que voy a utilizar. El McFarland me da una dilución de 1 a 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Eso es un 0,5 McFarland. ¿Qué sucede? Si yo voy a utilizar el método de dilución en agar, tengo que hacer una dilución de ese McFarland y bajarlo a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia para aplicar el método, ya que el método de prueba es por spot. Se hacen unos círculos o se colocan gotas del cultivo en la placa. Mientras que si voy a utilizar microdilución en caldo, el inóculo que voy a utilizar no es 10 a la 8, sino 10 a la 6. Tengo que hacer una dilución para entonces poder realizar la prueba. Incubación 35-36 grados centígrados, condiciones anaeróbicas, microdilución en caldo 46 a 48 horas aproximadamente, mientras que dilución en agar lo puedo hacer de 42 a 48 horas. Entonces, me interesa que sepan que para el caso de los anaeróbicos, en caso de hacer prueba de susceptibilidad, no se utiliza el método del disco. Se utiliza el método de dilución en agar para todos los anaeróbicos, a excepción de bacteroides y parabacteroides, que puedo utilizar el método de microdilución en caldo. El medio de cultivo que se utiliza es un agar Bruselas suplementado con hemoglobina, emina y sangre. La preparación del inóculo se hace por suspensión directa de colonias, se hace un 0,5 McFarland y de ese 0,5 McFarland se hacen diluciones 10 a la 5 o 10 a la 6 dependiendo del método que yo voy a utilizar. 10 a la 5 para dilución en agar, 10 a la 6 para microdilución en caldo. Y que las condiciones de incubación son 35-36 grados en condiciones anaeróbicas
generalmente 48 horas. Acá tenemos las tablas de interpretación. Fíjense que a diferencia de las tablas que hemos utilizado hasta el momento, donde yo tenía dos renglones, uno para el método del disco, donde me daba tamaño de halos en milímetros, y el otro para pruebas de concentración inhibitoria mínima. En este caso solo tengo pruebas para concentración inhibitoria mínima porque es el único método que puedo utilizar. Y aquí tienen los criterios de interpretación para cada uno de los antibióticos que se utilizan en la prueba de susceptibilidad. Acá tenemos la continuación. Fíjense, para los carbapenem generalmente es de 4, menor o igual a 4 es sensible, mayor o igual a 16 es resistente, en sección de oripenem que tiene unos puntos mucho más bajos. Bueno, ya con eso terminamos, culminamos entonces la parte de los cocos gram positivos anaeróbicos.